presentar neuropatía óptica traumática. A propósito de varios casos que me han ido tocando últimamente en la unidad de trauma ocular, y por lo cual decidí hacer una revisión de este tema, vamos a tratar de ver un poco en qué estamos y en qué ha ido cambiando. Como modo de recordatorio, la neuropatía óptica traumática, ¿cierto? Es un daño agudo del nervio óptico, secundario a un trauma craneofacial. Hay dos tipos de neuropatía óptica: la directa, que es cuando hay una alteración anatómica de las fibras del nervio óptico, que puede ser un trauma penetrante, un cuerpo extraño, y la indirecta, que es por la transmisión de fuerza al canal óptico por un trauma contuso craneal, en donde no hay un daño anatómico visible o concreto en el nervio propiamente tal. Para efectos de esta presentación vamos a hablar específicamente de la indirecta, que es la que más nos complica. La neuropatía óptica traumática indirecta tiene una incidencia de 2,5 a 5% en los casos de TEC cerrado. O sea, de 2,5 a 5% de todos los TEC cerrados van a presentar neuropatía óptica traumática asociada. Es mucho más frecuente en hombres jóvenes porque es de origen traumático. Por lo tanto, la población más target son hombres jóvenes, y está muy relacionado con accidentes de tránsito, bicicleta, moto. En los niños, si bien es menos frecuente que en los hombres jóvenes, se piensa que el 86% del daño de vías visuales adquiridos tiene que ver por neuropatía por trauma, y básicamente por neuropatía óptica traumática, ¿ya? La fisiopatología de esta enfermedad tiene que ver, o sea, hay varias teorías en realidad. Todavía no hay algo 100% demostrado. Se han hecho modelos matemáticos, modelos de computación, para entender un poquito por qué se produce este daño en el nervio óptico. Y dentro de lo más aceptado, de lo que sí sabemos que sucede, es que la fuerza de fricción que se produce en los movimientos como de aceleración y desaceleración violenta se transmitiría a las fibras del nervio óptico y a la vasculatura del nervio óptico. Y aquí yo les tengo una imagen del canal óptico, ¿cierto? Donde se ve el nervio y se ve la vasculatura que tiene el nervio. Y solamente como modo de recordatorio de la anatomía, en la porción intraósea o intracanalicular del nervio óptico, la vasculatura o el aporte nutricio que tiene el nervio en esa zona viene de los vasos, de pequeños vasos piales, que son ramas de la óptica, o sea, de la oftálmica, perdón, de la oftálmica, que van a ir nutriendo esa zona del nervio, la porción intracanalicular. Entonces, algunas de las teorías se piensa que estos son vasos frágiles y por lo tanto se podría producir ahí un daño vascular a nivel intracanalicular, así como también un proceso ¿cómo se llama? O de vasoconstricción importante en estos vasos, y eso podría producir un daño isquémico del nervio en la porción intracanalicular. Las otras teorías también hablan de que las meninges a nivel del canal óptico se adhieren firmemente o son prácticamente parte del periósteo en el conducto, o sea, en el canal óptico, y por lo tanto, en el fondo, esto estaría mucho más adherida y el nervio se deslizaría dentro de este tubo meninge en vez de moverse las meninges junto con el nervio, y eso traccionaría estos pequeños vasos piales y podría provocar esta alteración, ¿ya? Entonces, un poco aquí, repitiendo un poco lo que les había dicho, esta fuerza de fricción se transmitiría directo al nervio óptico, y la adherencia que tiene la dura madre también jugaría un rol en esta deformación mecánica. Además, se piensa que se producirían isquemias de las células ganglionarias en el canal óptico, que básicamente al final, desde el punto de vista como anatomopatológico, lo que se ve es que se produjo isquemia en estas células ganglionarias, ¿cierto?, o retinales. Entonces, una cosa como específica, muy especial que tiene la órbita, es que por la forma que tiene, por esta forma piramidal que converge, ¿cierto?, en el polo posterior, en el canal óptico, en los modelos computacionales se ha visto que toda la fuerza que se produce, o toda la intensidad de fuerza que se produce tanto en el hueso frontal como en el hueso malar,
se va a transmitir directamente hacia el cono o hacia, el polo posterior de la órbita, y eso se traduce directamente en una fuerza que se ejerce sobre el canal, se transfiere hacia allá. Y eso es por ¿cómo se llama? Por la forma tridimensional que tiene el cráneo, se produciría esto, y por lo tanto el canal óptico estaría especialmente susceptible a recibir esta fuerza, y por ende el nervio óptico. ¿Ya? Básicamente lo que se produce acá es un edema. Al producirse todo este daño, se produce un edema de las fibras del nervio, aumentaría, ¿cierto?, todos los mediadores citoquinas, y aumentaría el líquido en la zona, y esto produciría además un síndrome compartimental localizado, que va a producir a su vez más compromiso vascular, vasoespasmos reactivos, y por último un daño en el nervio óptico. ¿Ya? También puede haber daño en la porción intracraneal o intraorbitaria por tracción, pero ya hablamos de daños como más intensos, muchas veces con mecanismos más evidentes de trauma intenso. ¿Ya? Y clínicamente lo que vamos a ver es un paciente que se presenta con una historia de trauma, con una disminución de la agudeza visual, que puede ser parcial o total, que puede ser unilateral o bilateral, y siempre obviamente con este antecedente de trauma. Y en este caso, en los que estamos hablando, con un antecedente de trauma, no necesariamente con grandes signos de traumatismo craneoencefálico o grandes fracturas, que sí las puede haber, pero también pueden ser traumas que aparentemente podrían ser de un poco menor intensidad y que igual producirían esta pérdida de visión. En el examen físico, lo que vamos a ver es una baja en la agudeza visual, pero sin un daño estructural evidente. ¿Ya? El defecto pupilar aferente relativo es una de las grandes herramientas que vamos a tener para evidenciar este daño, siempre que este daño sea unilateral. Si es bilateral, lo que vamos a tener son pupilas poco reactivas o nada reactivas sin defecto pupilar. Si tenemos un daño unilateral, vamos a tener una pupila que, dependiendo de la intensidad o la magnitud del daño, puede estar no reactiva a tener una reactividad menor que la pupila contralateral, y con un defecto pupilar evidente, dado que si el ojo contralateral, el nervio está indemne, vamos a tener un buen reflejo consensual, pero con una alteración del reflejo directo. ¿Ya? También va a estar alterada la visión de colores. Y en el fondo de ojo, si estamos hablando de una neuropatía óptica traumática indirecta, lo más probable es que inicialmente no tengamos ninguna alteración, y lo único que vamos a tener a largo plazo es una palidez papilar secundaria, ¿cierto?, al daño, a la atrofia propia del nervio una vez que ya ha ido cicatrizando. Y esto va a partir después de 3 a 6 semanas, incluso más. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, hay que diferenciarlo de neuritis óptica, de la neuropatía óptica isquémica, de neuropatías ópticas directas, como la avulsión del nervio óptico, que es esa foto que vemos ahí donde uno ve esta gran hemorragia y puede en los estudios de imágenes observar esta avulsión, ¿cierto? Fracturas de la órbita que pueden producir una indentación o un daño directo al nervio óptico, y hematomas orbitales, también los tumores de órbita. Y hay un cuadro que es raro, pero que a mí, yo no lo conocía en realidad, y me apareció haciendo esta revisión, que es bien llamativo, que es esta enfermedad que se llama Post-Traumatic Transient Cortical Blindness, que la verdad es que no son solo descripciones de casos aislados, más o menos desde los 60 que se empezaron a describir algunos casos. Es una patología solamente de edad pediátrica, y se presenta frente a TEC leve a moderado, en donde el paciente se presenta post-TEC con una ceguera bilateral, ¿ya? Y cuando los pacientes llegan a la urgencia, tienen un examen ocular normal y reflejos pupilares presentes. Y este es un cuadro que revierte entre minutos y horas. Dentro de los que los papers que yo revisé con los reportes de casos, hay casos anecdóticos de varios días, incluso en casos de 4 meses, pero ese caso, si uno lo analiza con cuidado, habría que pasar a otro tipo de diagnóstico. Pero este es como se piensa que se produce también una reacción de vasoconstricción importante a nivel cortical por el trauma, y por lo tanto esto sería una ceguera cortical que se produce, como les digo, solamente en edad pediátrica, y que es bastante rara.
¿Ya? ¿Qué pasa cuando se nos presenta entonces un paciente que tiene esta pérdida de visión parcial o total, unilateral en el contexto de trauma? Lo que vamos a hacer es hacer un estudio, obviamente un examen completo, asegurarnos que no haya daño anatómico específico ocular y hacer exámenes, estudios de imágenes. Los estudios de imágenes son súper importantes aquí, tanto para evaluar la causa, para el diagnóstico y también para una cosa médico-legal, ¿cierto? Entonces, el TAC de órbita es el examen de elección, nos va a mostrar mucho mejor el hueso, incluso podemos llegar a hacer como un estudio fino de canal óptico, hay que buscar signos de trauma penetrante orbitario, si hay aire en la órbita, cuerpos extraños y también fracturas en el canal. La resonancia es menos útil desde el punto de vista del estudio agudo del trauma, pero nos puede servir para buscar hemorragias o inflamaciones, incluso para estudios directos del nervio óptico. Yo diría que la resonancia, en los casos en que tengamos acceso a ella, sería un estudio, en este caso secundario, una vez que ya se hizo el diagnóstico y ya se tiene un TAC, para ver si encontramos algún daño estructural anatómico del nervio óptico y completar el diagnóstico, en el fondo, siempre que lo tengamos disponible. Si no, el TAC de todas maneras es lo que más nos va a servir. Después, el campo visual se supone que sería útil como en todos los daños, o sea, en todas las alteraciones del nervio óptico. Sin embargo, para poder hacer un campo visual adecuado necesitamos una visión adecuada y la mayoría de estos pacientes se presentan con visiones bastante malas. Por lo tanto, pierde utilidad en ese sentido. Tampoco se han encontrado efectos patognomónicos del campo visual en la neuropatía óptica traumática. Se piensa que es un escotoma Disculpa, simple. Rosa, me parece que no hay audio. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctora, sí. sí, yo escucho también. Ya, perfecto. Porque parece que entonces es el que tiene el problema. Ya, entonces el Goldman, o sea, el campo visual, como les digo, en este caso no va a tener mayor utilidad. Los pacientes puede que se presenten con visiones bastante conservadas, pero en general, a menos que sea un trauma muy severo, eh, la disminución leve de la agudeza visual probablemente son pacientes que nunca llegan a consultar. Por lo tanto, en general, nosotros tenemos pacientes que tienen pérdida de visión importante y este campo visual no sería útil. El Goldman o confrontacional nos puede ayudar en el examen clínico para un poco orientarnos, pero tampoco en un examen de elección. Y sí, el campo visual nos puede servir como seguimiento para evaluar si es que existe alguna mejoría en estos pacientes, siempre que de nuevo tenga buenas visiones o visiones suficientes para poder hacer el examen. ¿Ya? Después vienen los otros exámenes. El potencial visual evocado es un examen que teóricamente podría ser bastante útil, tanto en el diagnóstico, sobre todo en los pacientes que uno piensa que tienen neuropatía óptica traumática bilateral, que no podemos ver si tienen defecto pupilar referente y que tienen además compromiso de conciencia. Entonces, en los lugares donde está disponible, que son bastante escasos, yo diría que las series que están reportadas de uso de potenciales visuales evocados es más en centros de países altamente desarrollados, con centros universitarios donde tienen estudios, o sea, laboratorios como electrofisiológicos y que pueden trasladar esto a las UCI. Han hecho algunos estudios que efectivamente mostrarían alguna utilidad tanto en el diagnóstico para entender cómo está la respuesta de estos nervios, como en el seguimiento, que es como sería lo más interesante, porque uno puede predecir con la respuesta a los potenciales visuales evocados si es que este paciente va a lograr tener una reversión o una mejoría de su visión. ¿Ya? Sin embargo, es como algo como un poquito como un deseo poder utilizarlo porque la disponibilidad y la posibilidad de hacerlo es bastante baja en la mayoría de los lugares. Pero de todas maneras, como a modo de conocimiento general, la ausencia de potenciales visuales evocados implica claramente un mal pronóstico a largo plazo en los pacientes. O sea, si nosotros tenemos pacientes con potenciales visuales evocados sin respuesta, quiere decir que ese neurótico probablemente ya no va a mejorar. ¿Ya? Entonces, básicamente el diagnóstico aquí va a ser siempre clínico, con la tríada que es la disminución de la agudeza visual, el defecto pupilar y con un fondo de ojo en examen ocular anatómico estructural normal. Y con respecto al tratamiento, esta patología no tiene un tratamiento específico y la primera línea de tratamiento que se utilizó fue los corticosteroides.
el uso de corticosteroides partió en altas dosis, homologándose al estudio que se hizo en el daño raquimedular, que en los años 80 se hizo un estudio donde se demostró que los bolos de metilprednisolona, donde se da primero una dosis de carga y después eh, una dosis de mantención por 24 horas, era megadosis, se mostró que podría tener algún beneficio en los traumatismos raquimedulares y ese estudio de alguna manera se extrapoló al nervio óptico, pensando en el comportamiento como que fuera igual que el sistema nervioso periférico. Después, en el 2005, se hizo un segundo estudio en donde se pensó que un estudio para traumatismo encefalocranianos graves con megadosis de corticoides, y ese estudio se tuvo que suspender porque se encontró un aumento en la mortalidad a 6 meses de los pacientes que habían tenido la megadosis de corticoides en traumatismo encefalocraniano versus los que no habían tenido la megadosis. Por lo tanto, la megadosis de corticoides, que fue como ampliamente difundida como de gran utilidad, luego pasó a ser bastante cuestionada. Pero bueno, basándose en estas dos cosas, se han hecho varios tratamientos, o sea, varios intentos de estudios con tratamientos con altas dosis de corticoides en neuropatía óptica traumática. El problema es que todos estos estudios no son comparables, no son randomizados, entonces es difícil saber o tener una conclusión muy certera de realmente si es que esto tiene utilidad o no. De todas maneras, en ambos estudios, tanto el del sistema nervioso central como el de columna, la utilidad se estudió en menos de 8 horas post-trauma. Entonces ya ahí vamos reduciendo un montón de pacientes desde el punto de vista como de tratables teóricamente. Entonces, en general, no se ha logrado demostrar un efecto en la sobrevida de las células ganglionares con el uso de altas dosis de corticoides. Incluso algunos estudios demuestran que podría haber una menor sobrevida a largo plazo. Y acá están todos o sea, miles de estudios que se han hecho, pero son todos estudios que no son, como le digo, extrapolables ni comparables entre ellos. Pero como conclusión general, los corticoides, en algunos estudios aparece que podrían tener mejoría, sin embargo no se ha logrado demostrar que tengan un resultado a largo plazo mejor que simplemente la observación, ¿no? Entonces, el uso de corticoides no se ha podido mostrar, y la conclusión a la conclusión que se ha llegado ahora es que hay que hacer un análisis caso a caso y evaluar riesgo versus beneficio, y si un paciente que no tiene un riesgo especial de usar corticoides o no tiene un traumatismo encefalocraniano grave en el cual podría aumentar su riesgo de muerte, podríamos considerar utilizar estas dosis de corticoides. Después, y estos son todos, de nuevo, otra vez todos los estudios en donde empezamos a comparar la segunda patita de tratamiento, que es la cirugía. Y la cirugía se basa se piensa que al descomprimir el nervio óptico, o sea, al fondo al destechar el canal, podríamos disminuir este síndrome compartimental y por lo tanto disminuir el riesgo eh, o sea, o el daño por la compresión del nervio. Ya hace muchos años atrás, mucho antes de que existieran las imágenes, incluso se hacían, hay como recuentos anecdóticos de destechamiento en nervio óptico. La cirugía antiguamente era una cirugía a cielo abierto, con altísima mortalidad, por lo tanto, el poner en la balanza si se hacía o no era complejo, pero cuando aparece la endoscopía y la posibilidad de descomprimir vía endoscópica el nervio óptico, se retoma la idea del tratamiento con descompresión como una alternativa. De nuevo nos encontramos con el mismo problema que con el corticoide, donde los estudios que se han hecho no son comparables. Obviamente, como todo en cirugía, requiere de una curva de aprendizaje, de evaluar las condiciones de los pacientes, y uno de los grandes problemas de comparar la cirugía como tratamiento específico tiene que ver con que la mayoría de los pacientes que entran a la cirugía también han tenido dosis de corticoides, porque son los que no pueden responder, o sea, los que no han respondido o que han empeorado. Entonces, la verdad es que la selección de los pacientes está un poco sesgada, entonces es difícil tener conclusiones.
Sin embargo, hay estudios que han comparado la observación con los corticoides y con el trauma, y hasta ahora no tenemos ningún estudio que demuestre claramente que va a haber un beneficio específico en la descompresión del nervio óptico quirúrgica o en el corticoide versus la observación. Los resultados son más o menos parecidos. Por último, la eritropoyetina es una de las cosas como relativamente novedosas, porque en realidad ya hace tiempo, desde el 2011, que se empezaron a aparecer algunos estudios, ¿ya? La eritropoyetina, para los que no se acuerdan, ¿cierto? Es esta hormona eritropoyética que va a estimular la producción de glóbulos rojos a nivel medular, ¿cierto? Y que se descubrió que tiene un efecto en reducir la apoptosis neuronal, la inflamación neuronal y la isquemia cerebral y retinal. Entonces, en el 2011 se empezó un estudio piloto donde se probó en 7 pacientes esta dosis de 1000 unidades internacionales por 3 días y se compararon algunos pacientes sin tratamiento y se vio que la agudeza visual en los grupos de pacientes que usaron la eritropoyetina fue significativamente mejor que el otro grupo, sin embargo con un N bastante bajo. Después se hicieron otros estudios en donde se comparó la eritropoyetina con la metilprednisolona y observación y se vio que la visión de colores mejoró, sin embargo la agudeza visual en líneas no mejoró en ese grupo. Entonces, sigue habiendo como alguna esperanza de que la eritropoyetina sí tenga un efecto positivo, sin embargo tampoco tenemos todavía evidencia significativa que nos pueda sustentar este tratamiento como la primera línea o la primera alternativa, ¿ya? Cuanto al pronóstico, la mayoría de los estudios muestran una asociación directa entre agudeza visual inicial y final, es decir, mientras mejor agudeza visual inicial tenga el paciente, es más probable que pueda mejorar sus líneas, ¿cierto? Entonces, basándose en esto, la no percepción de luz no va a tener una recuperación de agudeza visual y los pacientes que están intermedios podrían tener algo de mejoría. Sin embargo, el 50%, solo el 50% de los pacientes van a tener una mejoría y hay un 50% de los pacientes que no. Y la tasa de mejora espontánea, como les decía antes, va a ser sutilmente mejor que la mejoría por tratamiento médico quirúrgico. Esto tampoco es, pero es con estudios que no son necesariamente significativos. Y hay ciertas cosas que nos hacen sospechar de peor pronóstico, como la fractura en el canal óptico o fracturas en la órbita en general. Y esto tiene relación con que la neuropatía óptica traumática indirecta que nosotros estamos observando, si está relacionada a una fractura, es probable que en realidad sí tenga un daño anatómico que a lo mejor nosotros no somos capaces de ver en los estudios por imágenes que tengamos. Entonces, en resumen, la neuropatía óptica traumática es de diagnóstico clínico, nunca es de buen pronóstico a pesar de que van a mejorar. Aún no tenemos clara la fisiopatología y faltan estudios que nos ayuden a mejorar el nivel de evidencia para el manejo y tratamiento. Así que es árido este tema, pero me parece que es bastante interesante y me toca ver bastante seguido.